Bien, bienvenidos sean al video del día de hoy, donde vamos a ver las diferentes representaciones de un vector en el espacio, bien sea a través de ángulos directores, bien sea a través de planos de proyección, o bien sea a través de dos puntos que estén en el espacio. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría. Para este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una fuerza o un vector fuerza que está representado en tres dimensiones, tanto en su eje X como en su eje Z como en su eje Y. De manera que vamos a establecer lo siguiente, que entonces como todo vector que esté en tres dimensiones va a tener tres componentes, las cuales van a ser, en un principio vamos a tener la componente en el eje X. Dicha componente partirá desde el origen hasta el final o hasta donde corte con el eje X. Aquí tenemos pues la representación de la fuerza en el eje X. Esta va a ser pues la componente Fx de la fuerza. Tenemos a su vez el ¿qué? Tenemos a su vez la componente en el eje Y. Dicha componente en el eje Y entonces vendría de esta manera. Aquí tendríamos entonces la componente Y de la fuerza. Y finalmente tendremos entonces la componente en Z de esta fuerza, donde sucede lo siguiente. Aquí podemos apreciar que si tenemos la componente F en X, en Y y en Z, ya estamos en capacidad para poder determinar entonces su forma vectorial, o lo que es lo mismo. Decimos entonces pues que todo vector, ¿cierto?, va a ser ¿qué? Va a ser la suma de la componente en X más la suma de la componente en Y más la suma de la componente en Z. Pero en este caso, ¿qué tenemos? Vemos que se encuentra entonces en un paralelepípedo. De alguna forma tenemos que determinar cómo se puede sacar. Entonces vamos a ver cómo se hace a partir de ángulos directores. ¿Y qué tenemos? Lo que tenemos entonces es lo siguiente. Podemos apreciar que desde este punto de vista, si yo trazo una recta que sea perpendicular al eje X y que contenga a la fuerza F, me quedaría algo más o menos tal que así. Tendríamos entonces acá un pequeño plano que sería el que delimita el espacio, o por así decirlo, la región que ocuparía Fx y la fuerza F, ¿cierto? De modo que el ángulo que se forma entre el eje X y F sería el que tenemos acá, que sería el ángulo θ sub X, la inclinación que tiene la fuerza F con respecto al eje X. De manera parecida, ¿qué tenemos? Pues con el eje Z, pues ¿qué hacemos? Trazamos una perpendicular a Z, ¿cierto? Una perpendicular a Z y que contenga a la fuerza F. O lo que es lo mismo, acá sacamos otra pequeña zona del espacio, otra pequeña región del espacio, que sería este plano que está acá pintando en verde, ¿cierto? El cual nos dice lo siguiente. Lo que nos dice es, oiga, pues este ángulo que se forma acá va a ser el ángulo θ sub Z, la inclinación de la fuerza F con respecto al eje Z. Y finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que con el FY pues pasa exactamente lo mismo. Tengo que trazar una línea que sea perpendicular a Y y que pase por, o que contenga a la fuerza F, de modo que nos quedaría algo como esto. Tendríamos entonces este pequeño o esta pequeña porción del espacio, ¿cierto? La cual lo que hace es representarnos la forma en la que el eje Y tiene una desviación con el ángulo. Entonces vamos a colocarlo por acá. Entonces esto que está acá va a ser el ángulo θ sub Y. Listo, vamos a hacer un pequeño zoom para que lo podamos ver un poco mejor. Tenemos acá lo que cambia el grado de inclinación que tiene F con respecto al eje Y. Ahora bien, cuando hablamos de estos vectores, cuando hablamos de vectores en el espacio, hablamos de una forma de distribuir una fuerza o una cantidad escalar. De modo pues que a los grados de inclinación que ellos tienen se van a llamar, a esto que está acá, a esto que está acá y esto que está acá, se les va a llamar o van a ser conocidos como ángulos directores, ¿cierto? O lo que es lo mismo, la inclinación que tiene el vector con respecto a cada uno de los ejes. Ángulos directores. Muy bien, dicho esto, ¿qué tenemos? Pues entonces, bueno, ¿cómo lo podemos operar? ¿De qué manera podemos manejar esto? Si bien recuerdan, todo vector fuerza o todo vector a fin de cuentas es simplemente la representación de la fuerza en su magnitud multiplicada, ¿cierto?, por el vector unitario de la fuerza. Donde este vector unitario, ¿qué era? Pues simplemente era el ¿qué? Si recordamos, era simplemente la componente en el eje X sobre la magnitud de la fuerza, ¿cierto?, en el eje Y, más la fuerza en el eje Y o la componente en Y sobre la magnitud de la fuerza en J, y más la fuerza Fz sobre la magnitud de la fuerza F, todo ello en K. ¿Qué tenemos entonces? Lo que tenemos entonces es que este vector se puede representar también de otra manera. ¿Y cómo va a ser esa manera? Se puede representar como si fuera un coseno director, o lo que es lo mismo, una porción del eje que corresponde a la fuerza.
o a la componente en cuestión. Entonces aquí tenemos para el eje X, esta va a ser entonces, ¿cierto?, el coseno de teta sub X. Ya vamos a ver por qué. Aguarden un momento. Tenemos que esta que está acá va a ser el coseno de teta sub Y. Y finalmente lo que tenemos es que aquí en Z, esta va a ser el coseno de teta sub Z, ¿cierto? Vamos a ver por qué. Simplemente hagamos de cuenta lo siguiente. Imaginémonos acá que me voy a parar en un plano que sea completamente paralelo a este plano morado. Vamos a colocarlo con el color para que corresponda. Y tenemos entonces, si me paro en un plano que sea completamente paralelo a este plano morado, ¿qué es lo que estoy viendo? Entonces desde arriba voy a estar viendo solamente este plano que está en morado, ¿cierto? De manera que, ¿qué es lo que nos queda? Mirándolo desde arriba, desde esa inclinación lo que tenemos es que aquí tendremos, vamos a ponerlo por acá, digamos que la visión queda de esta manera. Queda entonces el eje X, donde se representa entonces acá la componente Fx. Tenemos entonces acá también un cierto vector F, que es el vector de la fuerza, ¿cierto? El vector fuerza F como tal, ¿cierto? Coloquémoslo un poco más elaborado. Vamos a ver, por acá nos quedaría, ¿cierto? Hasta acá llegaría. Y ahora sí, esto que tenemos acá ya es el plano en el cual estamos proyectándolo, ¿cierto? De manera que, si nos damos cuenta, estamos viendo lo siguiente. Estamos viendo acá el ángulo Fx y estamos viendo el plano en magnitud real. Cuando estamos viendo el plano en magnitud real, ¿qué es lo que podemos ver? Que en este caso tengo que como la línea que une a este extremo, llamémoslo por ejemplo A, y a este extremo que está por acá, llamémoslo B, ¿qué sucede? Pues que entonces al ser ambas perpendiculares nos delimita un triángulo rectángulo, donde este ángulo teta sub X, ¿cómo lo puedo representar? ¿O qué puedo decir? Si yo sé que F es la hipotenusa, ¿qué digo? Oiga, pues simplemente el coseno de teta sub X es ¿quién? Es la componente o la proyección en el eje X, ¿cierto?, sobre la fuerza F. De lo cual, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda la definición de un coseno director, o lo que es lo mismo, una pequeña porción del espacio delimitada por la fuerza o el vector que estamos mirando. Es como si proyectáramos una pequeña sombra. ¿Qué sombra proyecta F con respecto a X? ¿Qué sombra proyecta F con respecto a Z? ¿Y qué sombra proyecta F con respecto a Y? O lo que es lo mismo, podemos a fin de cuentas decir que a fin de cuentas este vector F puede ser representado de la siguiente manera, como el coseno director de teta sub X en el eje Y más el coseno director de teta sub Y en J y más el coseno director de teta sub Z en K, ¿cierto? Esto es ahora lo que delimitaría el vector unitario, ¿cierto? Por lo cual yo te puedo multiplicarlo simplemente por la magnitud de la fuerza y a partir de ahí sí obtener el vector fuerza delimitado a partir de los cosenos directores, ¿cierto? Aquí tenemos una pequeña cuestión y es que los ángulos directores que tenemos acá no son complementarios entre sí. O sea, es decir, si este mide 40, por ejemplo, este que está acá no tiene por qué medir 50, serán diferentes, pero tiene que haber una relación entre ellos. ¿Y cuál será? La relación simplemente es que como esto es, ojo acá, como esto es un vector unitario, quiere decir que tiene magnitud 1. O lo que es lo mismo, yo puedo llegar y decir, oiga, pues, como el vector unitario tiene magnitud 1, pues 1 al cuadrado tiene que ser igual al coseno al cuadrado de teta sub X más el coseno al cuadrado de teta sub Y y más el coseno al cuadrado de teta sub Z. De manera que tenemos una relación en la cual podremos calcular los ángulos o por lo menos tener una relación entre ellos, ver cómo se comportan o cómo se complementan mutuamente. ¿Listo? Entonces este simplemente es un pequeño ejemplo de cómo a nivel teórico se representaría un vector fuerza en el espacio atendiendo únicamente a los ángulos directores. ¿Listo? Más adelante en diferentes videos haremos más ejercicios sobre esta parte. Vamos a proceder ahora con la representación a través de planos de proyección. ¿Listo? A ver cómo nos quedaría. Entonces, simplemente digamos y decimos que bajamos por acá y vamos a ver qué quiere decir esto de planos de proyección. Simplemente quiere decir lo siguiente: ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo que voy a decir, bueno, ahora esta fuerza F ya no va a estar en función de ángulos directores, sino a través de planos de proyección? O lo mismo, vamos a suponer de que la línea F o el vector F forma un ángulo acá, llamémoslo por ejemplo, no sé, por llamarlo de alguna manera, llamémoslo que esto es beta. Aquí se forma un pequeño ángulo beta y que aquí con el piso se está formando otro ángulo, llamémoslo por ejemplo, no sé, el ángulo gamma.
¿Qué va a pasar? Pues que a fin de cuentas esta fuerza F va a tener representación a través de sus ángulos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces simplemente, ¿cómo se puede establecer o cómo se puede calcular un vector fuerza a través de esa composición? Pues simplemente decimos, bueno, vamos a sacar entonces las proyecciones paralelas a los ejes. O lo que es lo mismo, ¿cuál es la línea que es paralela al eje X? Vamos a colocarla. Entonces digamos, en ese caso, ¿qué pasa? La línea que acabo de dibujar es la que es paralela al eje X. Ahorita le daremos sentido. ¿Cuál es la línea que es paralela al eje Y? Pues en ese caso la línea que es paralela al eje Y sería la que demarca por acá, ¿cierto? Ahí tenemos entonces la línea con el eje Y, ¿cierto? Y finalmente, ¿cuál es la línea que es paralela o que está siendo paralela con el eje Z? Pues sería la que está por acá. De modo pues, que si nos damos cuenta, cuando hablamos de planos de proyección hablamos de lo siguiente, hablamos de que aquí tendremos la componente Fz, vean que es la que va siguiendo el camino de la fuerza, ¿cierto? Tendremos también la componente, en este caso, Fx, y finalmente la componente Fy. Vemos acá lo siguiente, y es que se van a formar dos planos diferentes. En este caso estamos viendo un pequeño plano, que es el que está aquí como si fuera de frente, ¿cierto? Este pequeño plano que estoy dibujando acá. Y también tendremos el que tendremos por la parte de atrás, tendremos otro plano diferente. En este caso aquí vamos a colocarlo con otro color, por ejemplo como con una especie de un verde clarito, y sería este plano que está por aquí abajo en el piso, ¿cierto? El plano verde está por detrás del plano azul, por lo tanto vamos a ponerlo en línea discontinua. Muy bien, en ese caso alguien me dirá, pero bueno, ¿y entonces cómo puedo proceder para calcularlo? Entonces la forma de calcularlo es la siguiente. Lo que hacemos es que, pues vamos a ver, vamos a partir de un principio parecido al que hicimos en la representación anterior, o lo que es lo mismo, lo que estamos diciendo es que yo puedo entonces decir, bueno, me voy a parar completamente paralelo a este plano azul, porque recuerden, la única forma de ustedes ver algo en magnitud real es viéndolo completamente de frente. Con lo cual, si yo hago esta proyección, ¿cierto? Digamos esta proyección que está acá, viéndola completamente de frente, ¿qué es lo que estoy viendo? Lo que estoy viendo es lo siguiente, estoy viendo en primera instancia, estoy viendo la fuerza F en magnitud real, lo que ella es realmente. Entonces esta es la fuerza F con su valor, con su magnitud, lo que valga, una cierta fuerza F. ¿Qué más estoy viendo? Estoy viendo, ¿cierto? Si nos damos cuenta, estoy viendo el plano azul, por lo tanto estoy viendo también esta proyección, esta pequeña línea que está acá, o esta porción de la fuerza. Vamos a llamarla, por ejemplo, no sé, la componente W, por llamarla de alguna manera. Por lo tanto, estoy viendo también, acá, estaré viendo la porción FW en magnitud real, y finalmente estaré viendo entonces la componente Z, porque estoy viendo el plano azul clarito en magnitud real. Por lo tanto, aquí me quedaría este vector, o bueno, me quedaría esta formación de triángulos, ¿cierto? De manera que ya puedo proceder a calcular cuánto vale la componente en Z. ¿De qué manera? Pues simplemente aplicando lo que ya conocemos, y es que nos dicen, acá hay un cierto ángulo que llamaremos beta. Esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es que la FZ, ¿a qué es igual? Pues simplemente será igual a la hipotenusa por el seno del ángulo de beta. Tenemos la componente de FZ, ¿cierto? A su vez, ¿qué sucede? Pues decimos, oye, ¿cuánto vale la componente de FW? Vale entonces la magnitud por el coseno del ángulo beta, ¿cierto? Muy bien, ya tenemos estas dos componentes. Alguien me dirá, pero bueno, ¿y ahora eso para qué me sirve? Me sirve para lo siguiente, y es que yo puedo ahora establecer lo siguiente. Si ya vi el plano azul en magnitud real, veamos el plano verde también en magnitud real. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría entonces de esa manera. Si lo miro desde arriba, ¿qué estoy viendo? La hipotenusa ahora ya no va a ser F, sino que va a ser FW, porque es lo que estoy viendo desde la parte de arriba. Con lo cual, ¿qué está pasando? Estoy viendo entonces, por acá estoy viendo al eje X, bueno, hagámoslo con regla, ¿cierto? Estaré viendo al eje X, ¿cierto? Coloquémoslo como debe ser, ¿cierto? Estaré viendo entonces al eje X, estaré viendo al eje Y, ¿cierto? Y entre los dos se va a formar la componente FW, ¿cierto? Que es la que estamos viendo en magnitud real, la que estamos viendo con el piso, la proyección desde el piso.
Por lo cual, ¿qué nos queda? Pues lo que nos queda es simplemente decir, oiga, pues aquí a fin de cuentas, según lo que nos dicen, pues acá aparece la componente FY, ¿cierto? Que va de esta manera. Recuerden que la componente va siempre siguiendo la dirección de la fuerza. Sería entonces la componente FY, y tendríamos también la componente FX. Muy bien, aquí tenemos entonces ya el planteamiento establecido. La fuerza FX, y recuerden, estamos viendo en magnitud real el plano verde, el que está en el piso. Perfecto. ¿Qué pasa con el anterior? En el anterior estábamos viendo algo parecido, y era que en este caso estábamos viendo por acá el eje Z, ¿cierto? Permítanme un momento que me devuelva acá. Estamos viendo el eje Z y la línea que forma el punto, llamémoslo O, con el punto B. Lo que estamos viendo acá, O y B. Ese eje, que no es ni X ni Y, es un eje cualquiera. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen, oiga, pues acá se está formando un ángulo que es denominado gamma, ¿cierto? Vamos a ver qué nos queda. Pues acá simplemente lo que nos queda es lo siguiente. Pues cuánto vale, ¿cierto? ¿Cuánto vale la componente FY? ¿Cierto? Lo que nos dicen es la componente FY, atendiendo a este ejercicio, o en este caso a este caso, lo que nos queda es que es la componente FW por el coseno del ángulo gamma, ¿cierto? Y tenemos entonces ya la componente FY, para finalmente decir que la componente FX a qué es igual. Pues va a ser igual entonces a la componente FW por el seno del ángulo gamma. Muy bien, ya tenemos ambas componentes, bueno, las tres componentes de cada uno de los vectores. Vamos ahora a continuar simplemente dejando expresado cómo debería quedar cada cosa. Por lo cual, yo puedo decir, oiga, pues a fin de cuentas con esta representación, digo que la fuerza F va a ser ¿qué? La fuerza F va a ser entonces, en este caso, miren que el FW tiene la forma de F por el coseno, con lo cual, ¿qué pasa? Puedo sacar factor común, la fuerza, y multiplicar por ¿quién? Multiplicar por las componentes. En X, ¿quién sería? Sería FW por el seno, pero como está por el coseno también, sería el coseno de beta por el seno de gamma en Y. ¿Por qué positivo? Porque vean que la representación va a favor del eje X. ¿Más quién? Más FY. ¿FY cuánto vale? Vale FW por el coseno, o lo que es lo mismo, el coseno de beta por el coseno de alfa, perdón, de gamma. Todo ello en J, para finalmente decir que aquí sería entonces, en Z sería simplemente F multiplicado por el seno de beta, y todo ello en la componente K. Veamos entonces que así estamos representando, o estamos buscando la forma de representar ese vector F o vector fuerza en tres dimensiones, atendiendo únicamente a planos de proyección, o lo que es lo mismo, inclinaciones que tiene la fuerza con respecto a los ejes que no necesariamente son los ángulos directores. Listo, entonces ahí tendríamos como tal esa pequeña o esa forma de representarlo, para finalmente decir que ahora vamos a ver cómo la representación a través de dos puntos. Listo, en este caso ¿cómo nos quedaría? Lo que nos queda es lo siguiente, lo que nos queda es que ¿cómo represento esto a través de dos puntos? Pues yo tengo una fuerza F que está entre el punto A y el punto B, la cual vendría siendo lo siguiente. Entonces yo digo que la fuerza F, a fin de cuentas, tiene que ser la magnitud de la fuerza, ¿cierto?, por el vector unitario de la fuerza. Pero ese vector unitario, ¿a quién representa o cómo se representa? Se representa de la siguiente manera. Sería entonces, el vector unitario tiene que ser desde donde comienza el vector hasta donde termina, ¿cierto? Sería entonces, como es unitario, tiene que ser el vector de AB, o el que va desde A hasta B, sobre la magnitud de la fuerza de AB, ¿cierto? Bueno, sobre la distancia, perdón, de AB. De manera que, ¿cómo hago este vector de AB? Pues serían las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A, ¿cierto? ¿Y cómo nos queda? Pues cuánto recorro en X para ir desde el punto A hasta el punto B. Entonces vamos a ello. ¿Cuánto recorro en X? Pues vamos a ver. Si nos damos cuenta, en el eje X, ¿qué está pasando? Pues el punto A se encuentra a 4 unidades en el eje X. El punto B se encuentra a 2 unidades más 4, ¿cierto? Se encuentra a 6. Por lo tanto, recorremos 2 unidades en Y. Positivo, vamos a favor del eje. ¿Cuánto recorremos en Y? Entonces vamos a ver, en el eje Y, el punto A se encuentra a 6. En el eje Y, el punto B se encuentra a 3. Con lo cual, tengo que retroceder 3 unidades en J. Para finalmente decir, bueno, en A se encuentra a una altura de ¿cuánto? A una altura de 8. Y en B se encuentra a una altura de 5. Por lo tanto, tengo que descender ¿cuánto? Tengo que descender todos los 8
y volver a descender 5, o lo que es lo mismo, tengo que descender menos 3, bueno, tengo que descender 13 unidades en la componente K, para que a final de cuentas nos quede, ¿cierto?, el vector y sobre su magnitud, sobre su norma, que sería simplemente cada componente al cuadrado. Tendríamos entonces el vector unitario, el cual sería el que, pues en este caso, pues haciendo la cuenta, simplemente sería, voy a calcularlo a ver cómo nos da. Daría entonces por acá aproximadamente 0.15 en i menos, en el caso de 3 sería 0.22, y en el caso de 13 sería menos 0.96, ¿cierto? Tenemos entonces acá cómo quedaría el vector unitario de la fuerza F entre dos puntos. Por lo cual, ¿qué sucede? Pues que acá simplemente podemos decir, bueno, el vector F se puede representar como la fuerza F, digamos que tiene un valor, no sé, por poner un valor cualquiera, digamos que es 3. Digamos que tiene 3 newton de magnitud, por ponerla de alguna manera. Digo, bueno, la magnitud de F, solamente por suponer, es igual a 3, ¿cierto? 3 newtons o lo que, en este caso, como estamos trabajando, sería por ejemplo 3 libras, ¿listo? Como estamos trabajando unidades inglesas, pues ponemos 3 libras. De manera que, o sea, que simplemente sería multiplicando por 0.15 en i, menos 0.22 en j y menos 0.96 en la componente k, dándonos entonces nuestro vector fuerza expresado en el espacio a través de dos puntos por los cuales cruza esa fuerza. Muy bien, con lo cual, ¿qué nos queda? Pues a fin de cuentas, finalmente lo que nos queda es las tres formas en las cuales podemos representar un vector en el espacio, bien sea a través de dos puntos, bien sea a través de planos de proyección, o bien sea a través de ángulos directores. Por cualquiera de las tres métodos tiene que dar lo mismo, independientemente de cuál de los métodos usemos, no tiene que dar lo mismo. ¿Listo? Con lo cual, hasta aquí llegaría entonces la explicación de lo que consiste en la representación tridimensional de un vector a través de puntos, planos o ángulos directores. Espero que les haya gustado. Hasta una próxima ocasión. Buen día.